Vamos a comenzar por el principio, por el último título que terminé de leer hace un rato. Alarmante, dice, el destape. Dice, el gobierno reconoce que ajustará a jubilados si gana la elección. A ver, yo no sé lo que puso el destape. Lo que yo te puedo decir es lo que va a hacer el gobierno, porque está en la carta de intención que se firmó con el FMI, que es reforma laboral, reforma tributaria y reforma jubilatoria. Con lo cual, la reforma jubilatoria se va a hacer. Esto lo hablamos, creo que el lunes, ¿te acordás, Sergio? O el viernes pasado, creo que fue este lunes que hablamos de eso, cuando yo te había comentado que en la carta de intención estaban estas tres cosas y que esto se iba a hacer seguramente después de las elecciones. Y una reforma jubilatoria, el gobierno la va a intentar hacer. Y así como te dije el lunes, te lo vuelvo a repetir hoy. Nada de esto se puede hacer sin pasar por el Congreso. Con lo cual, todo esto depende mucho de cómo salgan las elecciones en octubre de este año. Porque si el gobierno pierde las elecciones, bueno, no va a poder reformar nada. Si el gobierno hace un muy buen resultado electoral y con los partidos aliados que lo han ayudado en este tiempo, podrán hacer modificaciones al régimen previsional como mínimo y a tantas otras cosas. Recordemos que siempre está la idea que tiene Sturzenegger, sobre todo, de haber llevado el gobierno, o de haber llevado, digamos, la edad jubilatoria de 60 a 63 para las mujeres y de 65 como mínimo a 67, 68 para los hombres. Bueno, eso por un lado. Por otro lado... Pues pará, y después otra cosa más, que ya está en marcha. Después veremos qué ocurre, pero ya está en marcha. Acordate que ya se cayó la moratoria. Claro, ya se cayó la moratoria. Ese proyecto en el Congreso para que vuelva la moratoria, ¿puede caminar o no? No, hoy no. Mira, yo creo que todo va a depender de cómo salgan las elecciones. Yo creo que no, que ese proyecto no camina. Recordemos que la moratoria estuvo vigente durante los últimos 15 años. Ahora cayó, el que cobra ahora o el que se jubila ahora y no tiene 2 años de aporte va a cobrar lo que se llama la PUAM, que es la pensión única universal, que es un 20% menos que la jubilación mínima. Lo gracioso de todo esto, que a mí me indigna, es que venden el relato que el que cobraba por moratoria cobraba lo mismo que el que hubiese aportado 30 años. Y yo insisto con desmentir esto, porque no es así. A ver, se supone que a vos te correspondía el beneficio de la jubilación, pero la moratoria lo que significaba es que vos ibas pagando lo que debías en cuotas, y eso se te descontaba de la jubilación. Es decir, Sergio, supongamos que los dos nos jubilamos al mismo momento, vos y yo. Y vos hiciste 30 años de aporte y yo no. Y yo me jubilo con la moratoria. Vos cobrabas la jubilación completa, supongamos que los dos cobrábamos la mínima. Vos cobrabas la jubilación completa y yo no cobraba la jubilación completa. Me descontaban de un plan de facilidades una determinada cantidad de dinero, que eso es la moratoria. No es que cobrábamos lo mismo, ¿se entiende? Sí, perfecto, claro, porque te iban descontando lo que vos no aportaste hasta llegar a la cifra que corresponde. Claro, por eso digo que es una discusión que fue mal dada para confundir a la opinión pública, porque el que cobraba por moratoria pagaba igual todos los meses una parte de lo que cobraba para cubrir lo que le faltaba hasta llegar a los 30 años. Entonces es raro este concepto, pero bueno, nada, la moratoria se cayó, ahora lo que existe es la PUAM, que es la pensión única, como yo te estaba diciendo, y eso es lo que cobra el jubilado que se jubila desde abril en adelante. Recordemos que la moratoria cayó con el último día de marzo. Bueno, te hago una consulta con respecto a los dólares, al famoso cepo, a lo que desde el lunes de noche escuché o comencé a escuchar en los programas televisivos políticos.
400 millones de dólares que se venden al precio oficial anterior, cuando hablaban de información calificada, porque se sabía que venía el cepo y lo que iban a anunciar el ministro de Economía y el presidente. Y después, en un reportaje con Fantino, el presidente reconoce que sabían solamente el del banco, ¿cómo es? Banco. ¿De qué banco? El de Banco Nación. ¿Banco Nación o Banco Central? Banco Central, perdón, Banco Central. Santiago Bausili. Que sabían Bausili y la hermana, que eran los únicos que sabían, y Caputo. Bausili, Caputo y la hermana que sabían que se venía el fin del cepo. ¿Esto la puede complicar a la hermana del presidente sin darse cuenta el presidente en lo que declaró en una denuncia que ya ingresó a la justicia el mismo lunes? Yo creo que no, y te voy a explicar por qué creo que no. Lo primero que vos tenés que demostrar es que la gente que compró a 1080, que ese era el valor último el viernes, previo a la liberación del cepo, que llevó el dólar a, ahora está en un valor un poco más bajo, está en 1215, veremos en dónde se estaciona. Decía que vos tenés que demostrar que Caputo, Bausili o Karina Milei hablaron con traders en ese momento y que en esas conversaciones le dieron la información privilegiada para que hagan la operación. Yo no estoy diciendo que eso no haya sucedido, lo que estoy diciendo es que es muy difícil probarlo, que son dos cosas distintas. Por eso te digo que judicialmente le veo complicado que se pueda probar eso, porque cada vez que hubo ventas muy grandes de dólares, acordate, por ejemplo, lo que fue en el gobierno de Macri, cuando el gobierno de Macri termina yendo al fondo, pero que hubo muchísimas ventas de dólares oficiales en su momento a 17 pesos, después el dólar terminó a 42, ahí también se supo que había información privilegiada. Cuando fue lo del corralito, también se supo que había información privilegiada y grandes empresarios sacaron la plata antes de que Cavallo impusiera el corralito. Y ninguna causa llegó a destino, porque es muy difícil poder probar que esa gente tuvo acceso a esa información privilegiada, más allá de que el sentido común te da a entender que sí la tuvo. Eso por un lado. Y en este caso en particular, vos lo que tenés que tener en cuenta es que el Banco Central en los últimos 21 días, hasta ese viernes, había ya perdido 1.800 millones de dólares. Y ya venía vendiendo, con lo cual cualquier persona que haya operado ese viernes, cuando había rumores de devaluación, te dice, mire, el rumor de devaluación era tal que ya hace 3 semanas atrás se vienen desmontando las operaciones en pesos para pasarse al dólar, con lo cual no era necesario tener una información calificada, sino simplemente ver para dónde estaba yendo el mercado de valores. Bueno, la otra, ¿qué es esto de que libera el dólar a empresas extranjeras y enfurece a las empresas argentinas? No, ¿sabes lo que hace básicamente el gobierno? Demostrando una vez más la desesperación porque le entren dólares, la extorsión, si se quiere poner en esos términos, que hubo hacia el campo. ¿Para qué es? Para que liquiden antes de junio. ¿Por qué? Porque necesitan dólares frescos para que no se le escape la cotización del dólar y poder llegar con un dólar bajo hasta las elecciones. Bueno, ¿qué hicieron ahora? Ahora lo que hicieron fue decirle a los capitales golondrinas, esos que vienen y se van rápido, le dijeron que pueden venir siempre y cuando se estacionen 6 meses en la Argentina, ¿no? A hacer sus operaciones financieras. Todos los del extranjero, todos los fondos de inversión extranjeros. ¿Cuándo se cumplen los 6 meses? Hagamos cuenta. ¿Cuándo se cumplen los 6 meses en que ellos pueden salir, traer la plata, cambiar los dólares, ponerla en pesos, hacer tasa en pesos, que la tasa ya aumentó, ya se está pagando el 37% anual, y salir
para volver a cambiar esa plata por dólares y llevarse una ganancia extraordinaria haciendo lo que se llama carry trade. ¿Cuándo vencen esos 6 meses? En noviembre. Bueno, o casualidad después de las elecciones del 28 de octubre. O sea, el mensaje es a las empresas amigas y extranjeras: traeme dólares, te llevas antes de fin de año, ganás unos pesos, pero me ayudás a llegar a la elección. El mensaje es: yo te armo todo para que vos hagas un negocio en pesos durante 6 meses hasta después de las elecciones. Traeme los dólares. Esos dólares los dejás estacionados, esos dólares me los das a mí y yo te los doy, te los cambio por pesos durante 6 meses. Con esos pesos vos vas y haces tasa en el banco. Y después de esos 6 meses yo te devuelvo, vos podés venir y cambiarte los dólares. Es decir, y te vas a llevar, obviamente, la plata que hiciste en pesos, que con la tasa que vos hiciste, que a un 37% anual, estamos hablando de un 1% mensual. Si el dólar no se mueve mucho, pongámosle que el dólar se mueva con un, no sé, un movimiento del 3, 4%, 5%, que es de acá en 6 meses, 6%, que se mueve a 1% por mes, vos te ganaste el 13% en 6 meses. No existe eso en ningún lugar del mundo. ¿Y qué consigue el gobierno con eso? Tener muchos dólares, porque los dólares vienen del exterior, para mantener el dólar bajo hasta las elecciones, que es su única ancla para mantener baja la inflación. Entonces es un negocio para los grandes inversores del exterior, que se van a llevar una parrada de guita de nuevo de la Argentina y nos van a dejar al horizonte otra vez, como siempre, dentro de 6 meses. Cualquier similitud con Caputo, ministro de Macri, o con Prat Gay es pura casualidad. Es exactamente lo mismo, con la única diferencia que ¿por qué le estalla antes a Macri? ¿Por qué le estalla antes a Macri? Porque Macri no había puesto esta limitación que en su momento el kirchnerismo le había puesto, ¿te acordás? Por un año, que yo siempre te conté, y ahora el gobierno no repite el error que repitió Macri. Caputo dice, mirá si yo no les pongo el límite, mirá si a mí me explota esto, no sé, en septiembre, y me hunde las elecciones. Entonces te pongo un límite y te garantizo a vos tu retorno. Yo te lo garantizo el retorno, pero te lo garantizo recién para después de las elecciones. Dame la plata, con la plata tuya yo juego, vos vas a ganar mucho dinero, y apenas terminas las elecciones te llevas el dinero. Bueno, de todas maneras, se espera una inflación, según las consultoras, en abril y en mayo como mínimo el 5%, la carne sube un 40%, en marzo los supermercados vendieron 5% menos, la imagen en cualquier encuesta del gobierno sigue cayendo, hay que ver cómo se acomoda todo, ¿no? Sí, pero yo creo que al gobierno no le importa qué va a pasar con la inflación de abril y mayo. No es algo en que esté pensando, porque se han hecho esta movida. El gobierno está pensando, el gobierno sabía que no llegaba a las elecciones, que se le iba a ir todo mal, iba a estallar todo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, yo armo esto con el FMI, que se me vaya la inflación ahora, en abril, en mayo, a 5%, se bajará al 4%, que en julio me baje al 3%, y yo mantengo el dólar bajo, ya no vas a tener. Por eso están pidiendo los dólares de la cosecha y por eso le están ofreciendo a los inversores del exterior este negocio del que estábamos hablando. Y ¿sabés qué? Para agosto, septiembre y octubre, para los meses en los que yo voy la gente va a ir a votar, esos últimos 3 meses, yo te pongo la inflación por debajo del 2%. Y entonces la gente se va a quedar con la foto de los últimos 3 meses y me va a terminar votando. Esa es la estrategia del gobierno. Exactamente, esa es la estrategia del gobierno. El problema es qué va a pasar después. Pongámosle que le sale bien al gobierno la estrategia. Supongamos que le sale bien, que le vienen los dólares del exterior, el campo le liquida, más la plata que le entra del FMI, con todo ese colchón el gobierno dice, ¿sabe qué? Acá el dólar no se mueve, la inflación no se mueve, de julio en adelante la inflación va a estar por debajo del 2%. El problema no es que en esos meses la inflación esté baja, sino es cómo va a explotar todo después de las elecciones. Cualquier similitud
con otros gobiernos de derecha es pura casualidad. Bueno, este es el problema. El problema para ver no es tanto qué va a pasar para mí de acá a octubre, donde no debería, salvo algún error no forzado del gobierno, no parecería que el gobierno, el plan que tiene en la cabeza no le vaya a salir, sino qué va a pasar después de las elecciones, por más que ganen las elecciones. Recordá que le pasó a Macri. Macri gana las elecciones en 2017, ¿te acordás? Y las gana bien, gana hasta en la provincia de Buenos Aires, con Bullrich, ganándole a Cristina Fernández. Que le ganó por un punto a Cristina, sí. ¿Y cuántos meses pasaron? En menos de 6 meses estábamos con un lío económico fenomenal y en 8 meses estábamos volviendo al Fondo Monetario. Entonces, el problema, lo que pasa que, bueno, ¿cómo le explicás a la gente que, che, mirá que este plan es un plan que hicieron para aguantar unos meses, y que después, lo más probable, que como le estalló en su momento, le vuelva a estallar? Bueno, y el campo está con mucha bronca por la presión del presidente y dicen patinó, por eso hace eso. Hola, Gustavo. Gustavo. Hola. Hola, yo te escucho perfecto. Bueno, por eso el campo está con bronca y dicen el gobierno patinó, por eso nos presiona. Sí, en realidad, seamos justos. El decreto de que la baja de retenciones era hasta el 30 de junio no es de hoy. Ese decreto es de comienzo de año. El campo no se puede hacer el distraído diciendo nos está extorsionando, porque en todo caso te extorsionó a principio de año y vos lo aceptaste. Ahora lo que dice mi ley es, yo no voy a cambiar lo que dije a principio de año. Muchachos, mire que las retenciones vuelven el 1 de julio. Entonces el campo lo que dice es, bueno, me está extorsionando. En realidad el campo tiene igual un problema, porque el campo en la época de la cosecha gruesa para liquidar es ahora, es justamente entre marzo y junio, y después tienen que preparar la siembra, y para eso necesita dinero el campo, con lo cual el campo está obligado, esté el dólar, el valor que esté, a liquidar parte del dinero que tiene guardado. Lo que pasa es que el campo te va a liquidar o no te va a liquidar toda la guita de acuerdo a lo que ellos prevean de una futura evaluación. Si ellos dicen, che, por más que vos me pongas retenciones, para mí este plan no funciona, y en septiembre el dólar va a estar en 2 lucas, no te liquidan. Ahora, si ven que el plan sí va a funcionar como mínimo hasta noviembre, y dicen, y yo no puedo aguantar hasta noviembre porque tengo que empezar a sembrar, con lo cual te voy a liquidar ahora. Bueno, de nuevo marcha de la CGT y con la presencia de Kicillof el 30 de abril. Sí, determinado marcha del 30 de abril, nuevamente, qué sé yo, el Día del Trabajo es el 1 de mayo. Yo estaba acostumbrado a que los sindicalistas hasta hace unos años, no tantos, hasta hace unos años la marcha la hacía el propio 1 de mayo. Ahora parece que no sé, que se quieren tomar el fin de semana largo y entonces deciden marcha y movilización el 30. A ver, los 1 de mayo siempre hubo marcha y movilización en Argentina, no es algo distinto. Diferente hubiese sido si hubiesen decretado un paro nacional el 30, pero es, digamos, si bien lo quieren vender como una acción en contra del gobierno nacional, después habrá que escuchar los discursos, seguramente serán en contra de Milei, pero en realidad marcha y movilización 1 de mayo, que ahora se adelanta al 30, hubo siempre en Argentina. Bueno, escúchame, se arregló todo, de golpe se tranquilizó todo, vos ya lo habías dicho, Cristina, Kicillof, Cristina, y cambiaron cargos por ministerios, ¿o cómo es? Ya, todavía no están las listas. Vamos a ver quién arma las listas, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo sería prudente en esta negociación que están llevando adelante. Vamos a ver quién es cabeza de cada lista, vamos a ver si Cristina se presenta por la tercera sección electoral finalmente, y si al presentarse ella, entonces ahí dice, bueno, como va mi nombre, yo arrastro los votos,
los candidatos los ponemos nosotros, si los intendentes juegan distinto y le dicen no, hasta acá podés jugar, hasta acá no, no sé, me da la sensación que hay que esperar todavía, te diría como mínimo un par de semanas para saber qué es lo que va a ocurrir con la oposición, que en realidad es el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar con el enojo de China con Estados Unidos? No, a ver, yo creo que con Argentina no es que va a pasar algo en particular. China lo que no quiere es que Estados Unidos presione a los gobiernos latinoamericanos para que China deje de tener negocios acá. A ver, pero el tema es que Estados Unidos quiere tener que se le alineen los países del continente a su política, pero al mismo tiempo debería facilitar algunos de los negocios, porque si no, es imposible. Acá es todo muy difícil ver qué es lo que va a pasar, porque acá vos te tenés que alinear, y perdón que yo lo diga de esta manera brutal, pero vos te tenés que alinear con el que crees que va a ser el bando ganador, ¿no? Si vos crees que la guerra comercial la va a ganar China, y tenés que estar más cerca de China, y si crees que la guerra comercial la va a ganar Estados Unidos, y tenés que estar más del lado de Estados Unidos, porque el que gane esa guerra comercial global va a ser el que imponga las condiciones de acá en más al comercio mundial. Y es una paradoja muy complicada, y te diría muy complicada, en la cual no solo está Argentina, sino están todos los países del mundo. Y mitad no se puede, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero no se puede. Bueno, vos fijate, Milei se jugó claramente por un triunfo electoral de Trump, mientras que Massa se había jugado claramente por un triunfo electoral de Biden. Y a Milei, nos guste o no, le garpó esa estrategia, porque si Argentina consiguió otra vez una asistencia de 20.000 millones de dólares del fondo, que después nos puede gustar o no, lo que quiera, que se la van a patinar, esa es otra historia, que es una historia nuestra, pero si consiguió esa plata es simplemente porque la administración Trump dijo, le das esa plata porque este hombre es nuestro hombre acá en la Argentina, así como en su momento le dijo a Macri, le dijo al fondo, le das la plata a Macri porque Macri es mi hombre en la Argentina. Bueno, vamos un poquito al fútbol. En Boca, por si faltaba algo en el cabaret, apareció Tevez. Apareció Tevez, que ahora dice que no quiere ser presidente, pero bueno, tiró para todos lados, ¿no? Y tiró para todos lados por la Copa Libertadores, por esto, por aquello, por eso. Si faltaba algo, parió la abuela. Está bien, pero Riquelme no puede quejarse o no puede decir nada, porque cuando Tevez jugaba y Boca no ganaba las Copas Libertadores y Riquelme se había ya retirado, decía lo mismo que Tevez. Hacía exactamente lo mismo, por eso te digo, ahora le devuelve Tevez la pelota. Claro, con lo cual Riquelme se tiene que quedar calladito, porque si no le saca todo el archivo, le hacía exactamente lo mismo. Por más que se sospecha que lo haya mandado Macri, pero al él decir, yo no quiero ser presidente, no estoy preparado para ser presidente, saca una parte de la contestación. Sí, saca una parte de la contestación y le tira, digamos, te guste o no, cuando él dice, yo tengo que estar en los lugares que estoy preparado, no estoy preparado para ser presidente, da a entender también que para él Riquelme tampoco estaba preparado para ser presidente. Pero bueno, no importa, él no dice eso. Pero cuando habla de lo de la Copa Libertadores y todo eso, Riquelme no puede salir a decir nada, porque cuando gobernaba Angelici, Riquelme cada vez que Boca perdía en la Copa salía a decir lo mismo. Bueno, contame cómo es este tema que ya en River se lo empieza también a cuestionar a Gallardo. Yo creo que, yo te soy sincero, yo creo que a Gallardo nunca, pero nunca le van a abrir la puerta para que se vaya, nunca. Para el mundo River, Gallardo es la estatua que tiene al lado del Monumental. Pero si pierde el Superclásico, las cosas se van a poner más feas, porque yo te explico, ¿qué va a pasar si gana el Superclásico River? ¿Sabés qué va a decir Gallardo? Lo mismo que dijo, ¿te acordás en 2018? Después de ganarle a Boca la Supercopa en Mendoza. Que estaba jugando mal, que era una estrategia. Bueno, y a partir de ahí ganó todo. Sí, claro. Bueno, si River le gana a Boca dentro de 10 días, vos vas a ver
el argumento va a ser ese. No sé si el argumento de Gallardo va a ser ese, pero sí el argumento de todo el mundo River. Mirá qué grande Gallardo, cómo los engañó a todos, este es el punto de partida igual que en 2018 y se va a fortalecer. Ahora, si Gallardo no consigue que River juegue bien ese partido y River pierde en el Monumental con Boca, yo creo que, si bien Gallardo, insisto, la continuidad de Gallardo no va a estar en duda, me parece que ya la gente lo va a ver como vio a Bianchi, ¿te acordás de su tercer retorno de Boca? Que le fue muy mal. Claro, sí, le fue horrible. Le fue horrible, pero la gente no lo insultaba a Bianchi, pero ya se miraban como diciendo, bueno, si te va tampoco lo vamos a llorar tanto. Contame cómo es esta operación, presión o no sé qué cosa para que Scaloni lo lleve a Maravilla Martínez a la selección. Vos sabés que no la entiendo, porque es una operación que viene de un sector alineado con Tobillino. Eso es lo que no entiendo, porque la información salió en el sitio web que maneja o que financia Tobillino. Con lo cual no sé si habrá un negocio ahí con el representante de Tobillino o cuál será la cuestión, porque si no, no se entiende, teniendo en cuenta que, bueno, que Argentina tiene a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez, que no creo que no hay nadie que pueda discutir que son escandalosamente los dos mejores delanteros, no de la Argentina, probablemente de la actualidad, ¿no? Están haciendo goles en las dos ligas que juegan a un nivel impresionante, están jugando bárbaro, la gran levantada del Atlético de Madrid tiene que ver con la actualidad de Julián, bueno, de Lautaro no hay mucho que hablar, ¿no? Capitán y goleador del Inter. Entonces, Maravilla está todo bien, digo, Maravilla está haciendo una carrera fantástica en Racing, pero a mi modo de ver no puede competir contra esos dos nueve. Y Scaloni cuando lleva jugadores que sabe que no van a jugar, siempre está llevando chicos para que empiecen a tener roce con la selección, por eso lleva a Santi Castro, por eso lleva a Tati Castellano, que él cree que pueden llegar a serle muy útiles, pero no en el 2026, en el 2030, y ya los quiere foguear en la selección, en los entrenamientos y en el roce con los más grandes desde este momento. Entonces yo no sé, que la verdad me sorprendería que Scaloni lo cite a Maravilla Martínez, y esto no es para despreciarlo a Maravilla Martínez, que me parece que está haciendo una carrera fantástica en Racing, pero bueno, Scaloni siempre ha visto a los jugadores de Europa con otra mirada que los jugadores que juegan en la Argentina, y la verdad es que tenés 2-9 de súper, pero súper nivel hoy en Europa. Bueno, ¿cómo se arregla Tobillino ahora que pasa a ser importantísimo el partido de Central Córdoba ante Racing, cuando no le alcanzó con el Lobo Medina ante Huracán? No le alcanzó con Lobo Medina y Dóvalo, era una dupla letal. Lobo Medina como árbitro, pero que en el bar no tenías a Dóvalo. Era el dúo dinámico, claro, era espectacular. Era espectacular, pero bueno, y mirá que hicieron todo lo posible hicieron. Y bueno, ¿cómo se arregla ahora con Racing? No sé, porque además Racing no está en una situación holgada. Racing pierde y gana Defensa y Justicia y otra vez tiene que mirar para abajo, se queda fuera de los 8 que entran, faltando solamente 2 fechas. Entonces no me parece que sea muy fácil meter mano ahí. Bueno, y la última, dejé a propósito, ¿cómo se interpreta, cómo se mastica, deglute o se saborea este hermoso quilombete de la Canosa? Mira, es todo muy raro. ¿Por qué es todo muy raro? A ver, primero lo que hace Canosa. Canosa empieza esto en su programa de televisión. En el programa de televisión, el primer día que Canosa habla, se autoincrimina en una cantidad de delitos increíbles, porque si ella conocía casos de pedofilia y no los había detectado, pasa a ser una encubridora, con lo cual es raro. Pero además hay otra cosa que es rarísima. Ella no empieza hablando de esta presunta red de trata para pedofilia. Que, por eso yo digo, es raro cómo le trabaja la cabeza. Empieza hablando primero de que Liz Italiani le robaba carteras, ¿no? Después pasa a que Liz Italiani quiso tener sexo
con la pareja de ella en un avión. Y después, como si al pasar, mete la red de trata y de pedofilia. Cuando vos decís, pero escuchame una cosa, es justamente al revés. Tenés que ir del delito mayor al delito menor. ¿A quién le importa si te robó 2 carteras cuando vos estás denunciando una presunta red de pedofilia? Es insólita todo lo que hizo. Me parecía cuando fue a tribunales, porque ella va a Comodoro Pi, y esto es importante. Si va a Comodoro Pi, no está denunciando un robo de cartera, ni está denunciando un hecho ilícito común. Si vos vas a Comodoro Pi, estás denunciando directamente una red de trata. Ni siquiera estás denunciando un abuso sexual de menores, porque eso es todo la justicia criminal nacional. Si vas a Comodoro Pi federal, es porque estás denunciando una red de trata. Con lo cual, en la denuncia tiene que haber una red de trata, no puede haber otra cosa. Después, el abogado de ella y ella dijeron, cuando salieron de presentar la denuncia, que habían dejado un montón de pruebas para que se investiguen. Cuando le pedimos una copia de la denuncia, nos dijeron que no la iban a entregar porque estaba en secreto de sumario, tiene todo su derecho, pero vamos a ver ahí qué es lo que hay, porque yo recuerdo a Natacha Jai diciendo un montón de barbaridades en la televisión, en un programa en el que yo participé, y cuando fue a la justicia se retractó de casi todo. Entonces yo quiero ver exactamente qué es lo que pone en la denuncia, pero lo más sorprendente de todo es lo que pasó ayer a la noche. La llevaron al programa central de TN a que hablara de la denuncia que ella presentó ayer en tribunales, y se desdijo de todo lo que tiene que ver con pedofilia referido a Lizzy Tagliani. Entonces vos decís, ¿pero cómo? La acusaste primero y después está diciendo. Y dijo, no, bueno, Lizzy Tagliani habrá malinterpretado, si ella se sintió tocada por algo será, pero yo nunca dije que ella había tenido algo que ver con abuso de menores, y la verdad es que es mentira, porque todos sabemos que le involucró en ese espacio criminal, con lo cual o no tiene nada, por lo menos sobre Lizzy Tagliani, no tiene nada y se va a comer un juicio gigantesco de Lizzy Tagliani por injurias y difamación, o no sé, no termino de entender cuál es su verdadero juego. Claro, porque por contrapartida, antes de ir a TN, a la tarde, desparramó la misma mierda para todos lados en el programa de Real. Claro, bueno, por eso te digo. Entonces, es muy complicado. Y ahí en toda esa declaración, desde la mañana de ayer, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque aparece el caso Loan y dándole palo al gobernador de Corrientes. Bueno, por eso te digo, ahora, ¿qué del caso Loan qué tiene? Bueno, ya dijo que no tiene nada del caso Loan. Por lo menos públicamente dijo, no, bueno, yo me reuní con un investigador privado, en realidad el investigador no vino a la Argentina por el caso Loan, vino por otro caso de pedofilia que involucra a norteamericanos, que tenía su base en Mar del Plata. Digo, mezcló todo, y hay que ver qué presenta en tribunales, porque sin eso no es imposible determinar el caso. Ya, lo que pasa es que cuando ya recula ayer a la noche en televisión sobre el nombre más famoso que había dado, vos empezás a desconfiar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente habrá presentado en tribunales? Porque en tribunales pueden haber presentado una sarta de imprecisiones y que eso no avance. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cuando se habla del secreto sumario cuál es la denuncia concreta y